En las profundidades de los hangares más vigilados de Rusia, lejos de las cámaras occidentales y del escrutinio internacional, nació una máquina que no debía existir. No en este siglo. No con estas capacidades. Un avión que no solo debía desafiar al F-22 Raptor y al F-35 Lightning II, sino hacerlo en sus propios términos, sin depender del sigilo como escudo ni del marketing como arma. El Su-35, designado por la OTAN como flanquere, es la evolución más feroz del legado del Su-27, un caza que parecía haber dicho su última palabra, hasta que volvió para reescribir las reglas del combate aéreo. Durante años, Occidente se ha aferrado a una narrativa donde la superioridad tecnológica se viste de sigilo y sensores. Pero el Su-35 llegó como una bofetada a esa creencia. No es invisible al radar, pero tampoco necesita serlo para causar miedo. No es nuevo, pero ha sido mejorado hasta el punto de volverse irreconocible. Y lo más inquietante, está al alcance de potencias que no pertenecen a la OTAN. Sin embargo, si miramos más allá de la propaganda, descubrimos algo aún más perturbador: un caza que ha sido probado en combate real, que ha sobrevivido a enfrentamientos asimétricos y que ha dejado una marca en todos los cielos que ha cruzado. ¿Qué convierte al Su-35 en una amenaza tan tangible? ¿Por qué los pilotos que lo enfrentan lo consideran un enemigo impredecible y peligroso? Podrías pensar que lo conoces, que ya sabes todo lo que hay que saber sobre los cazas rusos. Pero hay detalles que no han sido contados, capacidades que no han sido mostradas, y enfrentamientos que jamás llegaron a los titulares occidentales. Lo descubrirás, pero no todo de golpe. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. A finales de los años 80, la Unión Soviética comenzaba a resquebrajarse, pero en sus oficinas de diseño aún vibraba un eco de ambición. La supremacía aérea no podía entregarse sin resistencia. Mientras Estados Unidos desarrollaba el F-22 Raptor como su caza de quinta generación, Rusia se encontraba atrapada entre una crisis económica brutal y la necesidad imperiosa de mantenerse en el juego estratégico. Fue en este punto de inflexión que Sukhoi, el legendario fabricante aeroespacial ruso, comenzó a experimentar con una idea peligrosa: llevar al límite su obra más icónica, el Su-27 Flanke. El Su-27 había nacido como una respuesta directa al F-15 Eagle, y lo hizo con una filosofía diferente: agilidad en el dogfight, autonomía prolongada y resistencia mecánica. Pero cuando el muro de Berlín cayó y los fondos militares se desvanecieron, Rusia ya no podía permitirse un salto tecnológico completo hacia un avión de quinta generación. Entonces, optaron por algo más audaz: perfeccionar lo que ya tenían hasta el extremo. ¿Y si no necesitas crear algo totalmente nuevo para vencer al enemigo? ¿Y si solo necesitas llevar tu vieja arma más allá de lo que nadie cree posible? Así nació el programa Su-35, originalmente conocido como Su-27M. Este no era un simple flanque con pintura nueva. Era un rediseño completo del avión: motores más potentes, aviónica modernizada, controles de vuelo digitales y una maniobrabilidad que rozaba lo antinatural. En otras palabras, un depredador adaptado para sobrevivir y dominar en un nuevo ecosistema aéreo. No un lobo vestido de oveja, sino un lobo mejorado con garras electrónicas y reflejos de felino. Durante los años 90, sin embargo, el desarrollo fue irregular. La crisis económica rusa y la caída de la URSS paralizaron gran parte del programa. Algunos prototipos volaron, sí, pero nunca se produjo en masa, aún. La idea quedó congelada como un fantasma en los hangares de Sukhoi, esperando una nueva oportunidad. Esa oportunidad llegó en los 2000. Con Vladimir Putin restaurando el músculo del complejo militar industrial y la guerra de Georgia en 2008 como punto de presión estratégica, Rusia necesitaba un caza que pudiera plantarse frente a la OTAN sin la promesa imposible del Su-57, su verdadero caza furtivo. El Su-35, renacido ahora como Su-35S, entró en producción en serie en 2009. Su célula fue rediseñada, eliminando las canards del Su-27M original para mejorar la firma radar, y se le incorporó una cabina de vidrio completamente digital, con pantallas multifunción, un HUD moderno y controles OTAS.
El fuselaje se mantuvo de titanio y aluminio litio, pero su piel fue esculpida para favorecer la aerodinámica a velocidades transónicas. Su radar pasivo de barrido electrónico IRBI-C ofrecía una potencia de detección que superaba los 400 kilómetros contra objetivos aéreos de gran tamaño. Capaz de rastrear hasta 30 objetivos simultáneamente y atacar a 8, se convirtió en uno de los radares más potentes jamás instalados en un caza no furtivo. Lo más asombroso, sin embargo, estaba en sus motores, el AL-41F1S, también conocido como 117S. Este turborreactor de empuje vectorial tridimensional no solo le otorgaba al Su-35 una aceleración brutal, sino que también le permitía ejecutar maniobras imposibles, el giro de cobra, el giro de tijera, el movimiento de hélice y otros gestos aéreos que ningún caza occidental puede replicar sin sacrificar control o estructura. Ahora bien, si esto suena como una leyenda, es porque lo es. Pero las leyendas, cuando se convierten en realidad, asustan. ¿Qué ocurre cuando un avión así se despliega en combate real? ¿Cómo reaccionan sus adversarios al ver que sus entrenamientos no prepararon para eso? Desde su entrada en servicio formal en 2014, el Su-35 ha participado en conflictos activos, incluyendo la intervención rusa en Siria. Allí, bajo condiciones de guerra electrónica, terrenos áridos y cielos compartidos con F-16 y F-22, el Su-35 no solo cumplió tareas de escolta y superioridad aérea, sino que además envió un mensaje: Rusia había vuelto al juego, y su nuevo caza no era un simple prototipo de exhibición. Pilotos rusos como el coronel Oleg Peskov, asesinado en Siria en 2015, aunque volaba un Su-24, fueron parte del mismo teatro en el que los Su-35 comenzaron a ganarse reputación entre las fuerzas aliadas. Más recientemente, en la guerra de Ucrania, el Su-35 ha sido utilizado en misiones de largo alcance, defensa aérea, intercepción y ataques a infraestructuras clave. Aunque algunos informes indican pérdidas, otros revelan que ha conseguido evadir múltiples intentos de derribo gracias a su maniobrabilidad y sistemas de contramedidas L-265M10 Kivini-M. Actualmente, países como China operan su propia versión del Su-35, y otros como Egipto han adquirido unidades para reforzar su defensa aérea. Indonesia firmó un acuerdo, aunque luego enfrentó presiones geopolíticas que congelaron la compra. Lo cierto es que el Su-35 ha sembrado una duda en muchos comandantes. ¿Realmente tenemos superioridad aérea cuando este avión está en el campo de batalla? Y si este no es el avión definitivo, ¿por qué preocupa tanto a la OTAN? ¿Será porque representa el regreso de una doctrina olvidada, la del piloto dominando la máquina en el cielo, sin depender de algoritmos ni firmas radar? Cuando el Su-27 debutó a mediados de los años 80, los analistas de la OTAN tomaron nota de inmediato. Estaban frente a un caza diseñado no solo para igualar al F-15 Eagle, sino para superarlo en aspectos como maniobrabilidad y autonomía. El Su-27 era grande, imponente, de líneas elegantes pero salvajes, como un depredador felino hecho de metal. Sin embargo, en el universo de la aviación de combate, toda gloria es efímera. Lo que hoy reina, mañana es derribado. Y el Su-27, por brillante que fuera, estaba condenado a quedarse atrás, a menos que evolucionara. Sukhoi sabía que tenía un diamante en bruto. El Su-27 ofrecía una plataforma lo suficientemente robusta como para soportar una transformación radical. Pero no se trataba solo de añadir tecnología nueva a un fuselaje viejo. El desafío era convertir al flanque original en un arma completamente diferente sin traicionar su esencia. Y para eso, había que ir más allá. La transformación comenzó con una pregunta simple: ¿qué debe ser capaz de hacer el caza dominante del siglo XXI sin ser un avión de quinta generación? El Su-35 es la respuesta a esa pregunta. Primero, se rediseñó por completo su sistema de propulsión. Mientras que los Su-27 empleaban motores al 31F con un empuje de unos 12.500 kgf con postcombustión, el Su-35 adoptó los motores al 41F1S con empuje vectorial y más de 14.500 kgf. No solo entregaban más potencia, sino que permitían un control tridimensional del flujo de gases, otorgando al avión la capacidad de ejecutar maniobras como el Kulbit, la cobra de Pugachev y el giro de campana en pleno vuelo. Estas maniobras no son exhibiciones de espectáculo. En combate cerrado, pueden significar la diferencia entre eludir un misil y morir quemado en el aire.
¿Y si tu enemigo puede girar dentro de un radio que tú ni siquiera puedes calcular? ¿Cómo se entrena a un piloto para enfrentar eso? En segundo lugar, Sukhoi rediseñó el cerebro del avión. La aviónica del Su-27 era analógica, basada en sistemas separados y pantallas rudimentarias. El Su-35, en cambio, integró una arquitectura digital en su cabina, con pantallas LCD multifunción a color, interfaz OTAS, Hands-on Throttle and Stick, y un HUD de gran ángulo. Toda la información crítica está al alcance del piloto, lo que reduce drásticamente la carga cognitiva en combate y mejora la capacidad de reacción. El radar IRBI-C, una joya tecnológica en sí misma, forma el corazón sensorial del Su-35. Es un radar PESA, Passive Electronically Scanned Array, que opera en banda X y ofrece una potencia máxima de salida de hasta 20 kilovatios. Su capacidad de detección es asombrosa. Puede identificar blancos aéreos furtivos a más de 80 kilómetros y aeronaves convencionales a más de 400 kilómetros. A diferencia de radares AESA occidentales, el IRBI-C puede generar niveles de energía tan altos que incluso puede quemar sensores enemigos en ciertas condiciones. Pero el Su-35 no se detiene ahí. Su sistema de guerra electrónica Kivini-M es uno de los más avanzados en servicio ruso. Es capaz de interferir con radares enemigos, misiles guiados por radar activo y sensores infrarrojos. En combinación con lanzadores de bengalas, dispensadores de chaff y sensores de alerta de radar, el Su-35 puede crear una burbuja de engaño móvil, un verdadero fantasma electrónico en el aire. ¿Qué ocurre cuando un caza puede ver más lejos, moverse más rápido, girar más cerrado, encima, desaparecer de los sensores enemigos? En cuanto al fuselaje, aunque a simple vista parece un Su-27, el Su-35 utiliza materiales compuestos en su estructura, mejorando su resistencia estructural y reduciendo su peso. También se eliminaron los canards, alerones delanteros, presentes en los prototipos del Su-27M, lo que redujo su firma radar sin sacrificar estabilidad, gracias al sistema Fly-by-Wire digital de cuarta generación. El Su-35 tiene una autonomía de combate de más de 1500 kilómetros sin tanques externos, y con reabastecimiento en vuelo puede extender su alcance a más de 3600 kilómetros. Esto le permite operar con libertad estratégica en teatros como el Ártico, el Mar Báltico, el Mar Negro o el Medio Oriente, donde la cobertura de radares amigos puede ser limitada o inexistente. Está armado con una combinación de misiles aire-aire de corto alcance, como el R-73 con guía infrarroja y capacidad de puntería por casco, y de largo alcance, como el R-77 y el R-27, además de misiles aire-superficie, bombas guiadas y misiles antibuque como el KH-31 y el KH-35. Su cañón GSH-31 de 30 mm, con una cadencia de fuego de 1800 disparos por minuto, es una reliquia eficaz que sigue haciendo temblar a los pilotos enemigos en combates cerrados. No es casualidad que China haya comprado 24 unidades del Su-35. Tampoco lo es que Egipto haya solicitado varios ejemplares. Indonesia, Vietnam y Argelia han mostrado interés, aunque las presiones diplomáticas de Estados Unidos han ralentizado o bloqueado algunos acuerdos. ¿Por qué tanto miedo a un avión que, según algunos, ni siquiera pertenece a la nueva generación de cazas? La respuesta es simple. El Su-35 demuestra que la superioridad aérea no depende exclusivamente del sigilo. Depende de una combinación mortal de sensores, maniobrabilidad, poder de fuego y guerra electrónica. Es una bestia híbrida que se alimenta de lo mejor de las tecnologías modernas, sin perder su instinto asesino de la era soviética. Pero si ya impresionan sus capacidades técnicas, ¿qué pasa cuando se lanza al combate real? ¿Ha probado su poder contra oponentes modernos, o es todo parte de una narrativa de propaganda rusa? Hay quienes dicen que un caza no es más que un ala con un motor. Si eso es cierto, entonces el Su-35 no es simplemente una máquina de guerra, es una bestia impulsada por un corazón atómico, una tormenta comprimida dentro de dos turbinas capaces de desafiar no solo a la física, sino a las expectativas de toda una generación de ingenieros. El AL-41F1S, también conocido como 117S, no es un motor convencional. Es, en esencia, el músculo supremo que le permite al Su-35 ser lo que es: veloz, ágil, letal e imprevisible. Diseñado por Saturn Liulka, el AL-41F1S nació con una premisa audaz:
Debía superar por completo al AL-31F de los Su-27 y acercarse, sin ser parte oficialmente, a los motores de quinta generación. Con un empuje máximo de 14.500 kgf con postcombustión, este reactor permite al Su-35 volar a una velocidad máxima de Mach 2 y 25, alrededor de 2,400 km por hora, con una velocidad de crucero de aproximadamente Mach 1.1 sin usar postquemador, una capacidad conocida como supercrucero, algo que tradicionalmente ha sido atributo exclusivo de cazas furtivos como el F-22. Sin embargo, la característica más impresionante de este motor no es su potencia, sino su empuje vectorial tridimensional. A diferencia de los cazas occidentales como el F-22, cuyo empuje vectorial está limitado a un solo plano, vertical, el Su-35 puede orientar sus toberas de escape en 3 dimensiones. Esto le permite realizar maniobras completamente ajenas al manual de combate tradicional, virajes instantáneos de 180 grados, reversas en pleno vuelo, movimientos que imitan el vuelo de una libélula o de un colibrí armado. ¿Qué haces cuando tu oponente no se comporta como un avión, sino como una criatura viva que decide en milésimas de segundo cambiar de eje, atacar o desaparecer? Estas maniobras no son solo estéticas. En combates cerrados, llamadas dogfights, pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El piloto ruso puede forzar un viraje imposible, romper la línea de tiro del adversario, o posicionarse súbitamente en su cola. Esta ventaja ha sido uno de los puntos más temidos por pilotos de la OTAN, quienes durante ejercicios como Red Flag han expresado su respeto y preocupación por lo que el Su-35 es capaz de hacer en el aire. Pero no todo es combate cerrado. El AL-41F1S también otorga una autonomía estratégica a largo alcance. El Su-35 puede operar durante más de 3,600 kilómetros sin reabastecimiento, cubriendo regiones como el Mar de China Meridional, el Báltico, el Ártico o el Mediterráneo. Con tanques externos o repostaje aéreo, puede alcanzar incluso los 4,500 a 5,000 kilómetros. Esto lo convierte en un caza de proyección. No solo defiende espacio aéreo, sino que lo extiende. Además, el motor está diseñado para una vida útil de hasta 4,000 horas de operación, una cifra notable para un caza de esta categoría. Puede mantenerse en servicio sin mantenimiento mayor durante aproximadamente 1,000 horas, lo que mejora la logística y permite a los escuadrones operar con menos limitaciones técnicas. Ahora bien, esto plantea una pregunta inquietante. ¿Y si el Su-35 no es simplemente un caza de transición? ¿Y si el AL-41F1S es el puente hacia un futuro donde la maniobrabilidad extrema reemplaza al sigilo como principal ventaja táctica? El hecho de que este motor sirviera de base para el AL-41F1 del Su-57 confirma esa dirección. El Su-35, aunque no es de quinta generación, encarna muchas de sus capacidades. La diferencia es que ya está disponible, ya está volando, ya está entrenando pilotos que han aprendido a usar su empuje vectorial no como un truco, sino como una herramienta de combate real. En Siria, los Su-35 han sido desplegados con estas capacidades al límite. En múltiples ocasiones, interceptaron cazas israelíes, turcos e incluso vuelos de reconocimiento estadounidenses. Aunque no siempre se han registrado enfrentamientos directos, se han producido dogfights silenciosos, maniobras de advertencia en las que el Su-35 utilizó su motor para colocarse en posiciones estratégicas sin disparar. En una de esas ocasiones, según reportes no confirmados, un Su-35 logró posicionarse en la cola de un F-22 sin ser detectado hasta el último momento. ¿Fue real? ¿Fue propaganda? Lo cierto es que el hecho de que ese rumor haya circulado es en sí una victoria psicológica. Y si todo esto es posible gracias a un motor, ¿qué pasará cuando ese motor sea mejorado aún más, o cuando caiga en manos de pilotos con experiencia real de combate? Pilotos como Viktor Bondarev, excomandante en jefe de las fuerzas aeroespaciales rusas, han volado y elogiado públicamente las capacidades del Su-35, destacando que sus motores le dan una ventaja incuestionable sobre cualquier caza de cuarta generación. En palabras de Bondarev, el empuje vectorial no es una moda, es la evolución lógica del combate aéreo. Así, el AL-41F1S no es solo un motor, es una declaración de intenciones, un aviso a los cielos del mundo. No necesitas ser invisible para dominar. Solo necesitas moverte como si fueras imposible de atrapar. Pero claro,
ningún avión sobrevive por su motor solamente. La mente también importa, y la mente del Su-35, su radar IRBC, es algo que los enemigos aún no han podido descifrar. Durante décadas, la narrativa occidental sobre superioridad aérea ha girado en torno a una palabra mágica: stealth, o sigilo. Desde el F-117 Nighthawk hasta el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II, los cazas furtivos han dominado titulares, presupuestos y estrategias. Pero el Su-35 parece reírse en silencio de esa obsesión. Porque sin ser oficialmente furtivo, sin esconderse bajo ángulos geométricos radicales ni recubrimientos absorbentes, logra una hazaña inquietante: ser difícil de detectar y aún más difícil de enfrentar. ¿Cómo lo hace? La clave está en su cerebro, el radar IRBC, una joya tecnológica diseñada por el Instituto Tikhomírov NIIP, que reemplazó el antiguo N001V del Su-27. Este radar de tipo PESA, Passive Electronic Iskander Array, opera en banda X, y aunque no es AESA como los de quinta generación, compensa con una potencia bruta asombrosa. Puede escanear una superficie de 400 kilómetros y detectar objetivos con una sección radar, RCS, de 3 metros cuadrados a más de 350 kilómetros. Incluso objetivos con RCS reducida, como cazas furtivos, pueden ser detectados a distancias de entre 80 y 120 kilómetros, dependiendo del entorno electrónico y ángulo de aproximación. Pero el IRBC no solo ve lejos, también es capaz de rastrear hasta 30 blancos simultáneamente y atacar a 8 al mismo tiempo con misiles guiados por radar activo. Su antena puede inclinarse mecánicamente en un ángulo de hasta 120 grados, lo que le da una cobertura casi hemisférica, superando incluso a algunos radares AESA en seguimiento lateral. Esto permite al Su-35 mantener conciencia situacional completa, incluso durante maniobras evasivas. Imagina enfrentarte a un enemigo que te ve venir desde antes de que tú sepas que él está ahí, que te rastrea mientras tú buscas en vano un rastro suyo en tus sensores, que lanza misiles sin que puedas identificar su origen. ¿Cómo se pelea contra un fantasma visible? Y aquí es donde el Su-35 revela su verdadero truco. Aunque no es invisible al radar, está diseñado para sobrevivir, confundir y evadir en condiciones electrónicas complejas. El sistema de guerra electrónica L-265M10 Kivini-M actúa como una sombra inteligente alrededor del avión. Puede interferir radares hostiles, desviar misiles guiados, falsificar su firma electromagnética y crear reflejos fantasma en las pantallas enemigas. A esto se le suman sensores de alerta de radar, RWR, sensores infrarrojos, IRST o LS-35, lanzadores de chaff, bengalas y un sistema automatizado de contramedidas que reacciona más rápido de lo que un humano podría procesar. En una simulación llevada a cabo durante maniobras conjuntas en el este de Rusia, un Su-35S logró evitar la detección directa de un AWACS chino durante casi 8 minutos al volar con contramedidas electrónicas activas y aprovechando perfiles de vuelo en el terreno. Aunque no era invisible, se volvió indetectable en la práctica, lo que lo convierte en un arma ideal para misiones de negación de espacio aéreo. Y si el sigilo no depende solo de la forma o el recubrimiento, sino de tu capacidad para engañar todos los sentidos del enemigo al mismo tiempo. Y si el Su-35, sin llamarse furtivo, es más difícil de atrapar que muchos cazas que presumen serlo, el IRST, Sistema Óptico de Búsqueda y Seguimiento por Infrarrojos, del Su-35 añade otra dimensión. Puede detectar aeronaves por su firma térmica sin necesidad de emitir señales activas, lo cual permite ver sin ser visto. Esto es especialmente útil contra cazas furtivos, cuya firma radar es reducida pero cuya emisión térmica sigue siendo rastreable. En combate, esto permite al piloto del Su-35 preparar un ataque pasivo, sin alertar al adversario mediante radar. Y el Su-35 va más allá. Incorpora un sistema de fusión de sensores que cruza datos del radar, IRST y RWR para crear un espacio de batalla tridimensional en la cabina, donde el piloto puede ver exactamente lo que ocurre a su alrededor en tiempo real. La información se proyecta en pantallas multifunción y en el HUD, dándole una ventaja táctica similar a la de los cazas de quinta generación. Durante su despliegue en Siria, los Su-35 fueron puestos a prueba contra múltiples amenazas, misiles antiaéreos, drones hostiles, cazas enemigos y sistemas de radar avanzados. En varias ocasiones,
se utilizaron para proteger bombarderos Su-34 y aviones de transporte Il-76 que operaban cerca de zonas calientes. En una de esas misiones, el Su-35 fue clave para detectar, rastrear y disuadir a F-16 turcos que intentaban aproximarse sin ser detectados. No hubo disparos, pero hubo maniobras, señales electrónicas y reposicionamientos estratégicos que, en esencia, funcionaron como un disparo invisible. Una advertencia que el otro entendió perfectamente. Si no necesitas disparar para controlar el aire, entonces ya estás ganando la guerra sin librarla. Y eso es lo que más aterra del Su-35. No lo ves hasta que está en tu cola. No te ataca hasta que ya no puedes reaccionar. No es furtivo, pero tampoco necesitas que lo sea para sentir que estás perdiendo el cielo. Pero si el Su-35 ya puede ver más lejos, moverse como ningún otro, y engañar todos tus sensores, ¿qué pasa cuando lo enfrentan en combate real? ¿Se comporta igual en el caos del fuego cruzado, o todo esto colapsa en cuanto suenan los misiles? La mayoría de los cazas de combate modernos están diseñados para la velocidad, la precisión y el alcance. Pero el Su-35 parece haber sido esculpido con una filosofía distinta, la de romper con lo establecido, la de hacer del aire un medio maleable, no un límite. Si el cielo es un campo de batalla, el Su-35 no lo surca, lo moldea. Durante décadas, el dominio aéreo se ha basado en tácticas BVR, Beyond Visual Range, es decir, disparar misiles a largas distancias y evitar el contacto directo. La lógica era simple, no entres en una pelea que puedas evitar. Pero el Su-35 cuestiona esa lógica, porque cuando el combate se vuelve visual, cuando la distancia desaparece, este avión no solo sobrevive, florece. ¿Por qué? Porque su capacidad de maniobra roza lo antinatural. El Su-35 puede realizar giros de hasta 9G sin perder el control. Su empuje vectorial tridimensional, operado mediante toberas móviles independientes, le permite cambiar de dirección sin necesidad de usar superficies aerodinámicas convencionales. Puede girar sobre su eje vertical como un trompo, elevar su morro en vertical mientras mantiene velocidad horizontal, e incluso reducir su velocidad a cero en pleno aire, suspendiéndose durante fracciones de segundo, como un halcón que acecha antes de abalanzarse. ¿Cómo se escapa de un enemigo que puede detenerse en seco, girar sobre sí mismo, y reaparecer en tu punto ciego sin que tengas tiempo de reaccionar? Estas maniobras, como la famosa cobra de Pugachev, el culbit o la campana invertida, no son simples demostraciones para shows aéreos. En el campo de batalla, sirven para romper bloqueos, eludir misiles entrantes, o ganar la posición más codiciada, la cola del adversario. Un piloto que sabe cómo exprimir estas capacidades puede convertir cualquier persecución en una emboscada. Durante ejercicios y simulacros internos rusos, los pilotos del Su-35 han demostrado que pueden evadir misiles R-77 o AIM-120 disparados desde una distancia media utilizando una combinación de chaff, virajes extremos, contramedidas electrónicas y maniobras físicas imposibles para cazas tradicionales. Una vez en combate cerrado, el Su-35 se convierte en el equivalente aéreo de un luchador de judo. Utiliza la fuerza del otro para desbalancearlo, lo arrastra hacia donde quiere y ataca desde donde nadie espera. El piloto ruso Sergei Bogdan, piloto de pruebas de Sukhoi y una leyenda en el mundo de la aviación, ha mostrado en múltiples exhibiciones internacionales cómo el Su-35 puede realizar secuencias completas de combate acrobático que desafían los parámetros normales de sustentación. En Le Bourget, Max y Zhukovsky, sus demostraciones con el Su-35 han dejado a expertos occidentales con los labios apretados y los cronómetros detenidos. Porque los números no mienten, pero a veces tampoco alcanzan. Y si no hay entrenamiento en el mundo que prepara a un piloto para pelear contra un avión que simplemente no se comporta como un avión, y si la única forma de sobrevivir es evitar enfrentarlo por completo, la clave de todo esto está en la armonía entre avión y piloto. El sistema de control digital Fly-by-Wire del Su-35 interpreta cada movimiento con una sensibilidad refinada, anticipando entradas de control, calculando respuestas en tiempo real y asegurando que, incluso durante maniobras extremas, la aeronave permanezca estable. A diferencia de cazas que requieren automatización para corregir desviaciones, el Su-35 ofrece al piloto el control y la responsabilidad total. Es como conducir un auto de carreras sin dirección asistida, pero con tracción en todas las ruedas. Los controles OTAS,
El HUD proyectado sobre el parabrisas y las pantallas multifunción aseguran que el piloto no pierda conciencia situacional, incluso cuando la gravedad lo exprime y la sangre quiere abandonarle la cabeza. Este equilibrio entre brutalidad física y elegancia tecnológica es lo que convierte al Su-35 en algo más que una máquina, en una extensión del cuerpo del piloto. En Siria, por ejemplo, se registraron múltiples incidentes en los que Su-35S maniobraron a corta distancia frente a aviones israelíes y turcos. Aunque no se dispararon misiles, los informes sugieren que sus maniobras obligaron a los oponentes a retirarse o reposicionarse. Uno de los momentos más comentados fue el acercamiento vertical registrado por sensores satelitales, donde un Su-35 emergió por debajo de un dron MQ-9 Ripe y ejecutó un giro completo en torno a él antes de desaparecer de su rango visual. ¿Quién se atreve a perseguir algo que vuela como si la física no lo afectara? ¿Qué piloto puede anticipar movimientos que no están en los manuales de combate de la OTAN? Y, sin embargo, el Su-35 no es invencible. Como toda máquina, puede ser vencido. Pero para hacerlo, el enemigo debe ser más que hábil, debe ser implacable, impredecible y, sobre todo, afortunado. Porque en un duelo cuerpo a cuerpo, sin sensores que ayuden, sin radares que avisen, y sin tiempo para pensar, todo se reduce a un segundo. Un instante en el que un avión como el Su-35 puede cambiar el juego. Y si este monstruo ya domina el cuerpo a cuerpo, ¿qué tan eficaz es cuando detecta al enemigo antes que nadie y decide lanzar el primer golpe? En el combate moderno, ver primero significa vivir. Lanzar primero, matar primero, escapar primero. Ya no se trata solo de velocidad o maniobrabilidad. En el cielo de hoy, gana quien domina la información. Y en este terreno, el Su-35 ha convertido su mente en un arma de guerra tan afilada como sus misiles. En el centro de esta mente se encuentra el radar IRBIS-E, un nombre suave para una bestia que puede ver más allá del horizonte. Diseñado por el Instituto de Investigación de Instrumentos Tikhomírov-Niyip, el IRBIS-E es un radar de tipo PESA con un poder de escaneo asombroso, una potencia pico de 20 kilovatios, una cobertura angular de hasta 240 grados, y una capacidad para detectar blancos de tamaño convencional, RCS de 3 metros cuadrados, a más de 400 kilómetros. Incluso los objetivos con baja firma radar, como el F-35, pueden ser detectados en ciertas condiciones a distancias superiores a los 80 a 120 kilómetros. Este radar no es pasivo, es agresivo. Tiene una velocidad de rastreo tan alta que puede mantener vigilancia activa sobre 30 objetivos simultáneamente, y atacar hasta 8 de ellos con misiles en una sola pasada. El IRBIS-E puede también rastrear objetivos en tierra y mar con precisión milimétrica, utilizando modos de apertura sintética, SAR y Doppler inverso. En otras palabras, es un sistema multifunción. No solo sirve para detectar enemigos en el aire, sino para realizar ataques de precisión contra infraestructura, tanques, buques y posiciones móviles. Imagina una mente que no descansa, que rastrea todo lo que se mueve, que sabe dónde estás incluso si tú no sabes dónde está ella. Y ahora imagina que esa mente también puede atacar antes de que tú siquiera la detectes. A esto se suma el sistema infrarrojo o LS-35, un sensor óptico de búsqueda y seguimiento que permite detectar el calor de motores enemigos, incluso a gran distancia. Este sistema, al no emitir señales activas, es completamente indetectable. En escenarios donde los radares están siendo bloqueados por guerra electrónica, el IRST permite al Su-35 cazar como un felino en la niebla, silencioso, letal, paciente. Y es que el Su-35 está diseñado no solo para ver, sino para confundir. El sistema de guerra electrónica Kivini-M es su escudo invisible. Este sistema activo puede distorsionar señales entrantes, emitir interferencias específicas para confundir misiles enemigos, lanzar firmas falsas que desorienten radares hostiles y anular los sistemas de guía de aeronaves enemigas. Durante simulacros realizados cerca del Báltico, el Kivini-M logró neutralizar parcialmente el radar de un avión AWACS occidental, reduciendo drásticamente su capacidad de comando y control durante varios minutos. Un tiempo eterno en combate aéreo. En combinación, el IRBIS-E y el Kivini-M convierten al Su-35 en un ser bicéfalo, uno que ve todo y otro que hace que nadie lo vea. ¿Y qué hace esta mente cuando decide atacar? El Su-35 porta una biblioteca de misiles aire-aire que cubre todo el espectro de combate.
El R-77M, designación OTAN, AA-12AD, es su principal arma BVR, con guía activa por radar y un alcance estimado de 110 a 160 km, dependiendo de la versión. Es su equivalente al AMRAAM estadounidense, pero con capacidades de maniobra superiores y resistencia a contramedidas electrónicas. Luego están los misiles R-27, en sus múltiples variantes, que permiten incluso combinaciones de guiado radar e infrarrojo. Para combate cerrado, el Su-35 emplea el R-73, AA-11 Archer, uno de los misiles infrarrojos más ágiles jamás construidos. Dotado de una cabeza buscadora capaz de seguir objetivos con un ángulo de visión de 60 grados, puede ser apuntado con el casco del piloto mediante un visor montado, HMS. Esto permite al piloto lanzar un misil hacia donde simplemente mire. Literalmente, miras, disparas, el resto lo hace el misil. En cuanto a misiles aire-superficie, el Su-35 puede cargar el letal KH-31, ideal para destruir radares enemigos, y el KH-29, un misil de gran carga para destruir búnkers, pistas o puentes. También puede llevar misiles antibuque como el KH-35 o bombas guiadas por láser, satélite o televisión. En el ámbito naval, esta versatilidad convierte al Su-35 en una plataforma de ataque de múltiples amenazas. No se limita a derribar aviones, puede hundir barcos, demoler centros de mando y cegar instalaciones de radar. En misiones reales en Siria, el Su-35 ha demostrado su capacidad para coordinar múltiples roles: escolta de bombarderos, patrulla aérea, disuasión táctica y respuesta ante incursiones extranjeras. En una ocasión, un Su-35S fue grabado siguiendo a un F-22 en espacio aéreo disputado. Las imágenes muestran cómo el Su-35 se colocó a pocos metros de la cola del Raptor. No hubo enfrentamiento, pero sí un mensaje: te veo, aunque no debiera. ¿Qué ocurre cuando un avión no solo ve primero, sino que también engaña tus sensores, distorsiona tu radar y ataca sin que tú comprendas cómo o desde dónde? ¿Cómo se combate contra algo así, sin perder la cabeza antes de perder el cielo? Quizás la pregunta correcta no sea cómo enfrentarlo, sino cuándo. Porque si el Su-35 decide actuar, lo hace con una combinación de cerebro, instinto y tecnología que pone en jaque a las doctrinas más modernas de la OTAN. Pero ver no es lo mismo que combatir. Y aunque el Su-35 ha demostrado lo que puede hacer en teoría, ¿cómo se comporta cuando la guerra es real, el caos domina, y el fuego arde desde todos los frentes? En la guerra, la diferencia entre lo que promete un avión en los catálogos y lo que realmente puede hacer bajo fuego es, a menudo, abismal. Es fácil impresionar en un salón de exposiciones, en un show aéreo o en un simulacro bien orquestado. Pero cuando el enemigo no perdona, cuando los cielos arden con misiles antiaéreos y cada radar puede marcar el fin, ahí se revela la verdad. Y el Su-35, con todo su poder, ha tenido que demostrar si realmente es lo que Rusia dice que es. El primer campo de prueba real fue Siria. A partir de finales de 2015, la Fuerza Aeroespacial Rusa desplegó los primeros Su-35S en la base aérea de Khmeimim, cerca de Latakia. Oficialmente, su misión era escoltar bombarderos Su-34 y Su-24 en sus ataques contra posiciones rebeldes e islamistas. Pero pronto se hizo evidente que el despliegue tenía otra intención: poner a prueba al Su-35 frente a amenazas modernas, incluidos cazas occidentales. Uno de los incidentes más tensos ocurrió en noviembre de 2015, cuando un Su-24M ruso fue derribado por un F-16 turco en la frontera con Siria. Aunque el Su-35 aún no estaba desplegado en ese momento, el evento sirvió de catalizador para su envío inmediato. Moscú necesitaba una respuesta contundente, no solo diplomática, sino estratégica. En pocas semanas, los Su-35S comenzaron a patrullar el cielo sirio. Y lo hicieron con una actitud diferente: no eran bombarderos, no eran cazas defensivos. Eran lobos sueltos. En varias ocasiones, se registraron encuentros silenciosos, sin fuego cruzado, pero cargados de tensión, entre Su-35 rusos y F-22 estadounidenses. En al menos un incidente confirmado por el Pentágono, un F-22 intentó interceptar a un Su-25 ruso cerca del Éufrates. La respuesta rusa fue rápida. Un Su-35 apareció súbitamente, posicionándose detrás del F-22 a corta distancia. No se disparó ningún misil, pero el mensaje fue claro: aquí estamos,
Y no estamos jugando. ¿Qué ocurre cuando tu enemigo no solo se presenta, sino que se te cuela en la espalda sin que lo detectes? ¿Cómo responde una potencia aérea cuando otro avión, no furtivo, desafía a su joya sigilosa? Durante meses, los Su-35 realizaron patrullas en zonas disputadas, interceptaron drones enemigos, disuadieron incursiones y escoltaron a bombarderos hasta objetivos protegidos por sistemas antiaéreos. Aunque se evitaron enfrentamientos directos con aeronaves israelíes y turcas, la sola presencia del Su-35 alteró las reglas del juego. Según reportes militares rusos, su despliegue obligó a que múltiples incursiones aliadas fueran canceladas, reprogramadas o desviadas por temor a un encuentro inesperado. Pero Siria no es el único lugar donde el Su-35 ha mostrado sus dientes. En el conflicto en Ucrania, el Su-35 ha sido desplegado desde el primer día de la invasión a gran escala, en febrero de 2022. Aunque los detalles operativos están envueltos en secreto, algunos reportes indican que los Su-35S han llevado a cabo misiones de supresión de defensa aérea, SEAD, intercepción, ataque a objetivos estratégicos y combate aéreo. Uno de los incidentes más discutidos ocurrió en abril de 2022, cuando un Su-35 fue derribado por un misil tierra-aire ucraniano, probablemente un S-300 Obuk, en la región de Kharkiv. El piloto logró eyectarse, y aunque el evento fue usado propagandísticamente por ambos bandos, también demostró una verdad cruda. Incluso los mejores pueden caer en un entorno saturado de defensas. Pero también es cierto que el número de misiones exitosas atribuidas al Su-35 ha sido significativo. Ataques a infraestructuras críticas, derribos de drones Bayraktar, e incluso intercepciones de cazas ucranianos de generaciones anteriores, como MiG-29 y Su-27. Y si el verdadero valor de un caza no se mide solo por cuántos misiles dispara, sino por cuántas veces evita tener que disparar, por cuántas veces su presencia cambia la estrategia enemiga sin que se dispare una sola bala. En cuanto a exportaciones, China ha sido el cliente más visible. Compró 24 unidades del Su-35 entre 2016 y 2018, desplegándolos principalmente en zonas sensibles como el Mar de China Meridional. Allí, han participado en patrullas disuasivas, sobrevuelos cerca de Taiwán y ejercicios conjuntos. Aunque el Ejército Popular de Liberación mantiene un velo de secretismo sobre sus actividades, se sabe que ha comenzado a integrar parte de la tecnología del Su-35 en sus propios cazas, como el J-16 y el J-20. Lo que confirma algo importante: cuando incluso China te copia, es porque hiciste algo que vale la pena temer. Egipto, por su parte, también adquirió unidades del Su-35, aunque el proceso se ha visto envuelto en presiones políticas por parte de Estados Unidos, que amenazó con sanciones bajo la ley CAASA. Aún así, el interés persiste, porque el Su-35 representa algo que muchas potencias medianas necesitan: superioridad aérea sin depender de Occidente. Y hay más. Se han realizado ejercicios conjuntos con India, Vietnam, y Argelia ha mostrado interés en adquirirlo. Incluso Indonesia firmó un acuerdo inicial que luego fue suspendido por presiones externas. ¿Por qué tanto miedo a que un país adquiera este avión? ¿Qué se sabe que no se dice? ¿Qué amenaza representa un caza que, en teoría, no es de quinta generación, pero que actúa como si lo fuera, y a veces mejor? La realidad es que, hasta ahora, el Su-35 ha probado lo que muchos temían: que su combinación de maniobrabilidad, sensores, poder de fuego y guerra electrónica no solo funciona, sino que intimida. Y lo hace sin necesidad de ser invisible, sin esconderse. Cara a cara, ojo por ojo. Pero los cazas no vuelan solos. Siempre tienen un adversario. Y en el próximo capítulo, enfrentaremos al Su-35 con sus enemigos más notorios: el F-35, el Tifón, el Rafale y el J-20. ¿Quién gana cuando se cruzan? ¿Quién sobrevive y quién no despega del hangar? En el mundo del combate aéreo moderno, cada nación ha apostado por su caballo ganador. Estados Unidos promueve al F-35 Lightning II como la cúspide de la guerra aérea del siglo XXI. Europa, con el Eurofighter Typhoon y el Rafale francés, apuesta por una combinación de agilidad y sensores avanzados. China, con su enigmático J-20, busca proyectar una nueva era de cazas furtivos de largo alcance. Y en medio de todos ellos, el Su-35 se alza como un lobo solitario. No pretende ser invisible, pero tampoco se deja ver del todo.
No presume de ser de quinta generación, pero le susurra al oído a cada uno de sus rivales: aún no has visto todo lo que puedo hacer. La comparación más inevitable es con el F-35. En papel, el Lightning II es superior: sigilo absoluto, sensores integrados, arquitectura centrada en redes y un sistema de combate asistido por inteligencia artificial. Pero el F-35 también arrastra un lastre técnico que no aparece en los folletos: es lento, velocidad máxima de Mach 1.6, su maniobrabilidad está por debajo incluso de cazas de cuarta generación, y su autonomía en modo furtivo lo limita operacionalmente. El Su-35, en contraste, no necesita esconderse. Su velocidad máxima es Mach 2.25, su autonomía supera los 3,600 kilómetros y puede realizar combates BVR o WVR sin necesidad de escolta. Aunque es más visible en el radar, su sistema de guerra electrónica y su maniobrabilidad compensan esa desventaja en escenarios donde el combate se vuelve dinámico y tridimensional. En ejercicios de simulación, varios analistas han sugerido que si el Su-35 logra acortar la distancia y llevar al F-35 a un enfrentamiento cerrado, el estadounidense estaría en desventaja inmediata. ¿Qué ocurre cuando el sigilo se rompe y el combate deja de ser una danza de sensores para convertirse en una pelea a cuchillo? ¿Qué caza quisieras tener en ese momento? ¿El que desaparece o el que sobrevive? El Eurofighter Typhoon, por su parte, fue concebido como un caza de superioridad aérea de alto rendimiento. Su maniobrabilidad es destacable, su radar Captor EAESA le da buena cobertura y sus sistemas de guerra electrónica están bien integrados. Pero carece de empuje vectorial, y su techo de operación y autonomía son inferiores al del Su-35. En combates aéreos simulados durante ejercicios Red Flag y Anatolian Eagle, se ha demostrado que el Tifón necesita una clara ventaja táctica y apoyo en red para mantener superioridad frente a cazas más agresivos. Además, en términos de armamento, el Tifón depende fuertemente del misil Meteor, un BVR avanzado de largo alcance. Pero si el Su-35 logra forzar el combate cerrado, la falta de misiles infrarrojos tan ágiles como el R-73 podría condenar al europeo. Y si el Tifón representa la elegancia, pero el Su-35 representa la brutalidad, ¿qué gana en una pelea sin reglas? En el caso del Dassault Rafale, el rival francés ofrece un equilibrio muy interesante: tamaño reducido, maniobrabilidad excelente, sistemas electrónicos de alto nivel y versatilidad probada en combate, Libia, Mali, Siria. Pero su rendimiento en combate contra cazas de gran tamaño como el Su-35 aún es un misterio. El Rafale es, sin duda, ágil, pero carece del alcance, empuje y capacidad de carga del flanquere. En enfrentamientos 1 a 1, el Rafale podría sorprender con su radar RBE-2 AESA y su sistema Spectra, pero el Su-35 lo supera en persistencia y potencia. Los pilotos del Rafale confían en la filosofía de primero ver, primero disparar. Los del Su-35, en si no lo matas al primer intento, no te escapas. Dos doctrinas que no solo se enfrentan en el aire, sino en la forma de entender la guerra. Y si el Rafale representa la precisión quirúrgica, mientras que el Su-35 es el martillo que rompe los escudos digitales 1 a 1, y luego está el J-20 chino. El Mighty Dragon, como lo llama Pekín, es un caza furtivo con doble motor, largo alcance y capacidad de operar como interceptor estratégico. Aunque su diseño promete capacidades de quinta generación, aún hay muchas dudas sobre su radar, su maniobrabilidad real, sobre todo, sus motores. Hasta hace poco, el J-20 usaba motores rusos Al-31 importados, el mismo tipo que usaba el viejo Su-27. Solo en los últimos años ha comenzado a integrar motores WS-10B chinos, aunque estos aún no alcanzan el nivel del Al-41F1S del Su-35. El J-20 está hecho para detectar, lanzar y desaparecer. Pero si se ve obligado a combatir a corta distancia, o si su red de datos falla, queda expuesto. En ese sentido, el Su-35 tiene una ventaja crítica: puede operar de forma autónoma, sin necesidad de apoyo satelital ni enlaces de datos complejos. Es un caza diseñado para luchar incluso cuando el mundo digital colapsa. ¿Qué prefieres, un dragón que necesita el cielo limpio para volar, o un monstruo que se adapta al caos y pelea en las sombras del fuego antiaéreo? En la práctica, el Su-35 es un desafío formidable. Incluso sin ser furtivo, su combinación de sensores potentes,
Contramedidas electrónicas y misiles de largo alcance le permiten plantarse cara a cara con cualquiera de sus rivales. Su desventaja, en un entorno hipertecnológico y conectado, podría ser superado si está solo, sin apoyo. Su fortaleza, cuando todo se descompone, el Su-35 no necesita red, solo necesita cielo y un enemigo. Pero si estos enfrentamientos aún están por ocurrir, ¿por qué el Su-35 genera tanto miedo? ¿Qué es lo que realmente intimida, su tecnología, o lo que representa para los pilotos que lo enfrentan? La respuesta puede estar en algo que va más allá de radares, misiles y motores. Está en el miedo ancestral a lo que no puedes predecir. Y ese miedo se manifiesta en el siguiente capítulo, donde no hablaremos de tecnología, sino de psicología. La guerra no solo se libra con tecnología, también se libra con percepciones, con rumores, con esa tensión que se cuela por los intercomunicadores antes de que el enemigo esté siquiera a la vista. Algunos aviones son temidos por su historial de combate, otros, por su tecnología, pero el Su-35, en muchos casos, es temido por su presencia, porque representa algo más profundo, más primitivo, el regreso de una amenaza que no puedes controlar ni entender del todo. Desde sus primeras apariciones en Siria, los informes de pilotos aliados dejaron entrever algo curioso. No sabían qué esperar del Su-35. Los F-15 y F-16 están acostumbrados a enfrentar MiG-29S, Su-24S o incluso Su-30S, cuyas capacidades son conocidas, catalogadas, predecibles. Pero el Su-35 era distinto. Se movía diferente. Aparecía en ángulos que no deberían ser posibles. Irrumpía en áreas controladas por sensores avanzados sin ser detectado hasta que ya era demasiado tarde. Y lo peor, no siempre disparaba. Solo estaba ahí, observando. Esa ambigüedad genera un tipo de miedo especial, el miedo al depredador que no ataca de inmediato, que te estudia, que elige cuándo hacerlo. Un miedo que se amplifica por la incapacidad de leer su comportamiento. Pilotos de la OTAN reportaron sentirse inseguros volando cerca del Su-35, no por falta de preparación, sino porque el avión parecía operar con un nivel de control y agresividad que rompía las reglas no escritas del encuentro aéreo profesional. ¿Qué pasa cuando el enemigo ignora tus protocolos, tus distancias de seguridad, y aún así no te ataca? ¿Qué ocurre cuando sientes que eres tú el que está siendo cazado, aunque tengas el radar más caro del planeta? El Su-35 no necesita disparar para cambiar el comportamiento del piloto enemigo. Basta con aparecer en la pantalla, moverse de forma impredecible, y crear ese instante de duda. Porque en el combate aéreo, dudar es morir. Este efecto psicológico ha sido documentado incluso durante ejercicios de entrenamiento en Asia, donde pilotos de cazas de cuarta generación que se enfrentaron a réplicas del Su-35, a veces con instructores rusos volando en secreto, reportaron estrés, desorientación táctica y pérdida de la iniciativa. Algunos estudiosos militares ya han comenzado a hablar del efecto Su-35, un fenómeno en el que la combinación de maniobrabilidad, sensores potentes y comportamiento agresivo rompe la línea mental de los pilotos menos experimentados. Y no se trata solo de pilotos. Las agencias de inteligencia también sienten ese peso. La CIA, la OTAN y otras alianzas han hecho seguimiento detallado de cada exportación del Su-35. El temor no es solo que caiga en manos equivocadas, sino que altere el equilibrio regional. Cuando Egipto firmó para adquirir varios Su-35, Washington activó alertas diplomáticas. No era simplemente una compra militar, era un símbolo de alineación. Una declaración: no necesitamos tus cazas para defender nuestros cielos. ¿Y si el verdadero poder del Su-35 no está en sus armas, sino en lo que representa? ¿Y si su simple existencia genera desconfianza, miedo y realineamientos estratégicos antes de que siquiera despegue? El diseño del avión también juega un papel en esta narrativa. Su silueta alargada, su nariz afilada, las boquillas vectoriales que parecen moverse como músculos tensos, todo en el Su-35 transmite poder bruto, incontrolable. No es elegante como el Rafale ni minimalista como el F-35. Es un depredador esculpido para ser temido. Y eso funciona. Pilotos rusos como Alexander Karlanov, que volaron el Su-35 en múltiples ejercicios y misiones de patrullaje, han hablado abiertamente del sentimiento de confianza total que el avión transmite. No te protege porque sea invisible.
Te protege porque tú sabes que puedes derrotar lo que sea que esté allá afuera, dijo en una entrevista filtrada a medios rusos. Es una mentalidad peligrosa, pero también profundamente efectiva. En las doctrinas de combate rusas, el Su-35 no solo es un caza, es un mensajero, una advertencia. Su despliegue en ciertas zonas es deliberado, para ser visto, porque saben que verlo genera una inquietud inmediata en los radares enemigos, una alteración en los planes de vuelo, un cambio en las decisiones de alto mando. Y si eso ya está ocurriendo, si un solo Su-35 puede hacer que un escuadrón completo se desvíe o cancele su misión, ¿no estamos entonces ante un arma estratégica más que táctica? Porque al final, ganar una guerra no siempre es destruir al enemigo. A veces, basta con convencerlo de que ya perdió, antes de que siquiera lo enfrentes. Pero si el Su-35 representa todo este poder psicológico, ¿cuál será su destino? ¿Es el último de su clase, o el primero de una nueva era? En una era donde todos los caminos parecen conducir al sigilo, a la automatización y al combate controlado por algoritmos, el Su-35 parece una criatura anacrónica. Es visible, es pilotado por humanos, tiene curvas, músculo y una personalidad que no encaja con el molde de los cazas invisibles del siglo XXI. Y sin embargo, ahí está, volando, cazando, desafiando, y aún hoy, obligando a las fuerzas aéreas del mundo a preguntarse, ¿qué hacemos si lo enfrentamos? Diseñado en los márgenes del colapso soviético y perfeccionado en los albores del renacimiento militar ruso, el Su-35 ha demostrado ser más que un parche tecnológico. Se ha convertido en un símbolo. Representa la creencia de que no todo debe ser invisible para ser invencible, que un avión puede dominar el aire a fuerza de sensores potentes, maniobras imposibles y una doctrina agresiva que no teme mirar al enemigo a los ojos. Y sin embargo, el Su-35 también vive bajo una sombra, la del Su-57, el caza furtivo de quinta generación ruso que aún lucha por alcanzar la madurez operativa. Se suponía que el Su-57 iba a reemplazar al Su-35. Pero los retrasos, problemas de producción y dificultades económicas han transformado al Flanker E en algo inesperado, el pilar real de la supremacía aérea rusa. Hasta ahora, el Su-57 no puede reemplazarlo completamente. Su producción es limitada, sus motores aún están en fase de desarrollo, la versión definitiva del Il-30 sigue en pruebas, y su integración en escuadrones es simbólica. El Su-35, en cambio, ya está desplegado en 3 continentes, con decenas de pilotos entrenados, cientos de misiones reales completadas, y una reputación consolidada en las líneas enemigas. ¿Y si el Su-35 no es un eslabón intermedio, sino una plataforma base para algo nuevo? ¿Una criatura adaptable, que puede seguir mutando más allá de lo previsto? Hay rumores, nunca confirmados oficialmente, de que Rusia podría desarrollar una versión Su-35SM con mejoras inspiradas en tecnologías del Su-57. Esto incluiría nueva aviónica, radar AESA derivado del N-036 Belka, mejoras furtivas pasivas, cabina modernizada con elementos de realidad aumentada, y motores con mayor empuje vectorial. Además, el Su-35 ha servido como campo de pruebas para tácticas mixtas que combinan cazas tripulados con drones de combate. Durante ejercicios recientes, se le ha visto operando en conjunto con UA Versus del tipo S-70 o Kotnik B. En estos escenarios, el Su-35 actúa como cerebro aéreo, dirigiendo los movimientos de las unidades no tripuladas, transmitiendo datos y ejecutando ataques coordinados. Esto lo proyecta no solo como un caza, sino como un nodo de combate aéreo en red. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo más puede mantenerse relevante? La respuesta depende de cómo evolucione la guerra. Si el futuro se define por conflictos híbridos, combates en zonas de negación de acceso, guerra electrónica intensiva y enfrentamientos en espacios desconectados, entonces el Su-35 aún tiene mucho que ofrecer. Porque es precisamente en entornos caóticos y desestructurados donde este avión brilla. No necesita enlaces de datos permanentes, ni satélites, ni inteligencia artificial. Solo necesita aire y un piloto decidido. Pero si el cielo se llena de enjambres de drones, cazas sin piloto y armas hipersónicas, la historia puede volverse menos amable con el Su-35. Puede pasar de depredador a presa en cuestión de años. Puede convertirse en un recuerdo glorioso, como lo fueron el F-14 Tomcat o el MiG-31.
aviones que marcaron una época y luego desaparecieron. ¿Qué pasará con él? ¿Será recordado como el último guerrero de sangre y acero, o como el antecesor directo del siguiente depredador híbrido entre hombre y máquina? La verdad es que el Su-35 ya dejó su marca, en el miedo de los pilotos que lo enfrentaron, en las maniobras que redefinieron lo posible, en los radares que se encendieron cuando él apareció, y en la historia aérea que, con cada combate, cambia un poco más. Y si este es el final de su camino, vaya forma de terminarlo. De pie, en llamas, con la mirada fija en el horizonte. Porque a veces, lo que más perdura no es el avión, sino el mito que deja atrás. El Su-35 no es solo una máquina de guerra. Es una declaración. Un grito metálico en medio de un mundo que insiste en callarlo con algoritmos, radares invisibles y redes de combate que dependen más de satélites que de instinto. En una era donde el piloto es cada vez más una sombra detrás del software, el Su-35 devuelve el protagonismo al ser humano. No a cualquiera, claro, al que se atreve. Hemos recorrido su origen, nacido del colapso soviético y forjado en los talleres de Sukhoi con una mezcla de desesperación y genio. Hemos visto cómo evolucionó desde un flanque orgulloso hasta un depredador solitario, indomable, que desafía la lógica de su tiempo. Hemos explorado sus entrañas, sus motores imposibles, su radar salvaje, su inteligencia electrónica que convierte el combate en una danza invisible. Lo hemos visto luchar, intimidar, derribar y sobrevivir. En los cielos de Siria, en las llanuras de Ucrania, sobre los mares asiáticos y en las mentes de quienes lo enfrentan, el Su-35 ha dejado una huella que ni el sigilo ni la propaganda pueden borrar. Pero lo más inquietante no es lo que ha hecho, es lo que aún puede hacer. Porque en un mundo donde la guerra ya no se parece a la del siglo XX, el Su-35 sigue ahí, con misiles colgando de sus alas, con su rugido rasgando las nubes, con la mirada fija en el próximo objetivo. Quizá sea el último de su raza, quizá el primero de una nueva, pero lo cierto es que cuando aparece en el radar, o peor aún, cuando no aparece y ya está en tu cola, hay una sola verdad que resuena en cada piloto, en cada general, en cada analista del mundo. El Su-35 no te deja indiferente. Te obliga a elegir, lo enfrentas o lo temes. Y ambos caminos, por muy distintos que parezcan, terminan igual, mirando hacia el cielo, buscando su sombra.